Hola, muy buenos días. Qué alegría es poder estar con ustedes en esta mañana, junto a toda su familia, los que están ahí conectados, muy atentos, muy expectantes a lo que la palabra de Dios hoy quiere entregarles. Y en esta mañana quiero que por favor me acompañen para que podamos leer el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 23. Y dice lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Te invito que en el lugar donde tú estés inclines tu rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que te reveles a nuestro corazón y que esta palabra pueda llegar, Señor, como una tremenda semilla a nuestras vidas y que pueda dar fruto, que podamos, cada palabra que sea entregada la podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartirles en esta mañana tiene como título Restaurando nuestras relaciones. Y quiero recordar un poco el mensaje que compartió el pastor la semana pasada, donde él nos hablaba la manera en cómo podemos nosotros alcanzar nuestros tesoros. Y nos dio dos claves, o mejor dicho, dos decisiones, que la primera era que renunciáramos a todos nuestros ídolos y la segunda era que siguiéramos a Jesús sin importar las circunstancias. Esto basado en la historia del joven rico. Hoy yo quiero compartirles una tremenda decisión que también nosotros tenemos que tomar para poder restaurar relaciones, y es que nuestras relaciones se restauran a través del perdón. La restauración viene del perdonar o al perdonar de todo corazón a aquellos que nos han ofendido o que nos han dañado. ¿Y qué significa restaurar? Significa arreglar una cosa al estado que antes tenía. Es reparar algo imperfecto que se había dañado. Puede ser que tus relaciones estén imperfectas. Puede ser que necesitas arreglar algunas relaciones en casa. Puede ser entre los cónyuges, puede ser los padres con los hijos o los hijos con los padres que ahora sus relaciones pueden estar en quiebre. Lo importante es decidir restaurar, porque ese enojo no puede durar toda la vida. Recuerdo una mujer que fue mi amiga y compañera de trabajo, y esta mujer
no podía perdonar a su esposo por una infidelidad que él le cometió. Ella estaba muy enojada porque además de, a causa de la infidelidad, él la abandonó con su hijo. Entonces esto a ella le dolió por muchos años. El hijo estaba muy pequeño, aproximadamente tendría como unos 2 años, entre 1 o 2 años, y yo a ella la conocí hasta cuando el hijo tenía como 20, 25 años aproximadamente. Entonces resulta de que ella durante todos esos años ella guardó un rencor, un resentimiento, un odio en el corazón hacia su ex esposo. Y ella, a causa de esto, le vino un deterioro en su salud que le causó un cáncer, que le quitó la vida. Muchos de nosotros, antes de que ella partiera, nosotros siempre le aconsejamos y le decíamos que una de las causas por su enfermedad, por su deterioro, era de que ella guardaba mucho resentimiento en su corazón hacia su esposo. Y le dijimos, perdona a tu esposo. Siempre le decíamos, perdona a tu esposo, pero siempre se resistió y no lo quiso perdonar. Yo les digo en esta mañana, el odio y la falta de perdón no afecta a la otra persona. La otra persona anda tranquila, o sea, no le preocupa nada. La otra persona vive su vida normal, pero ¿a quién afecta el odio y la falta de perdón? Diga, a mí. Nos afecta directamente a nosotros. Uno es el que pierde cuando guarda odio, cuando guarda resentimiento, cuando tú no perdonas. Son muchas las cosas que suceden. Las relaciones con los demás se deterioran, viene amargura, viene un desequilibrio personal y también puede causar alguna enfermedad como le sucedió a Marta, mi amiga y compañera de trabajo. Jesús nos enseña en esta parábola hermosa el valor del perdón. Después de que Pedro le preguntó a Jesús en el versículo 21, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Y él le respondió, le hizo la pregunta, pero igual le respondió antes de que Jesús le diera la respuesta y le dijo, ¿hasta 7? Porque la costumbre judía eran 3 veces por día. Y él dijo, si yo digo 7, me imagino yo, ¿no? Si yo digo 7, pues supera las 3 veces al día. Pero Jesús le responde y le dijo, hasta 60 veces 7. Escuchen bien, 60 veces 7. Dándonos a entender claramente que el perdón no tiene límites ni condiciones. En el versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En esta historia se encuentran 3 personajes. Los siervos, que son los 2 deudores, estas 2 personas, que nos representan a usted y a su prójimo. Y el rey es Dios. Los siervos representan a usted y a su prójimo y el rey es Dios. La deuda del siervo a la que le fue perdonada por el rey era una deuda de 10,000 talentos. Era una deuda impagable, a tal punto de que él no la podía, no tenía manera de cómo pagar esa deuda, que dice en el versículo 25 que su señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Es cuando a uno le hacen un embargo y tú pierdes todo, pero aquí iban a vender a sus hijos, iban a vender a su mujer como esclavos y todo, porque era la manera en que podía el caballero que le debía poder recuperar su dinero. Eran 10,000 talentos, pero la deuda que le debía su amigo, digámoslo, la otra persona, eran 10,000 talentos. Esa deuda que este siervo que fue perdonado por el rey no quiso perdonar a la otra persona. Eran 100 denarios. 100 denarios era esa deuda. Y para que nos hagamos una idea de la diferencia entre un valor y otro, al valor hoy en peso chileno, la deuda de la primera persona, la que perdonó el rey, era de 14 millones de pesos. Y la de la otra persona era de 260,000 pesos. O sea, la razón de hacer esta relación es que la deuda del primero era
impagable y la del segundo era insignificante. Y a pesar de ser una deuda insignificante, no quiso perdonarlo. Entonces, a veces nosotros podemos recibir el perdón de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero no somos capaces de perdonar a los que nos han herido. Podemos decir, lo que me hizo esta persona no tiene ni perdón de Dios. Y no es así, porque Dios perdona todos nuestros pecados, sean chicos o grandes, son lo mismo, son pecados, diga, son pecados. Y cuando alguien nos ha causado daño, ha herido nuestro corazón, nosotros comenzamos a tener actitudes de molestia hacia la otra persona. Le echamos indirectas, los insultamos y siempre estamos manifestando un odio en nuestro interior. En una ocasión yo iba con una persona y me dijo, cambiémonos de vereda. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que allá viene esa persona y me cae más mal. A veces decimos, y me cae gorda. Me cae mal esa persona, yo odio a esa persona. Y me sorprendí muchísimo la actitud que tomó esta persona. Y a veces tú puedes ser invitado a alguna celebración y si la persona que te ha dañado está en ese lugar, tú no entras. Y se te vuelve un rollo tu vida. O sea, tus amigos no pueden ser amigos de tus enemigos. Y ahí comienza a haber un conflicto en las relaciones con los demás. Por eso es que hoy yo quiero compartirles la manera en cómo nosotros podemos restaurar nuestras relaciones. No podemos seguir con esos puentes cortados. No. Diga, basta ya, yo no puedo seguir con esos puentes cortados. A veces podemos decir, sí, yo amo a Dios y todo eso, pero estás con un resentimiento en tu corazón. Sientes que sí, que Dios te ha podido perdonar de todas las faltas, de todos los pecados que cometiste, pero como que si los otros te debieran mucho más. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder restaurar relaciones? Lo primero es no permitir el resentimiento. En la palabra de Dios no hay argumento para permitir que el resentimiento esté en nuestros corazones hacia las personas que nos han herido. La oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús y que todos no la sabemos, hay una frase que dice, Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O sea, nuestro Padre Dios nos otorga el perdón, pero hay otro que debemos otorgar nosotros y es hacia las demás personas. A veces no es fácil perdonar, pero ya cuando Dios ha perdonado nuestros corazones y que podemos considerar que puede ser una deuda tan grande, tal cual como le sucedió a este siervo que lo perdonó el rey, podemos pensar en que lo que nos deben las otras personas puede ser insignificante. ¿Por qué? Porque no hay comparación entre el perdón que nos ha otorgado nuestro rey a través de la cruz del Calvario cuando envió a Jesús para perdonarnos. O sea, ya todos nuestros pecados fueron cancelados en la cruz del Calvario. Otras doctrinas enseñan que el perdón que otorga Dios que Dios otorga un perdón a través de mandas, que tú tienes que ir postrado de rodillas para ser perdonado, o leyes que establecen en algunas doctrinas. Pero yo les quiero decir en esta tarde que el perdón ya está cancelado y yo no debo de pretenderlo pagar como una falta. Nadie puede comprar la salvación porque la salvación es gratuita. Ya fue cancelada en la cruz del Calvario por Jesús. Ya tú no tienes que hacer nada para poder tú recibir el perdón de Dios. Dios solo pide que creas lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, una de las grandes enseñanzas que el Señor nos da es que Él nos perdona de todas formas, no porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios misericordioso y que extiende su perdón sin límites. Hasta que tú
no experimentes el perdón de Dios, tú no puedes perdonar a los que te han faltado, a los que te han fallado. Tú no los puedes perdonar. Por eso es importante de que tú anheles en tu corazón tener ese encuentro con Jesús y que tú puedas recibir el bálsamo de sanidad cuando Dios perdona tus pecados y te limpia todo tu corazón. Yo hago una pregunta, ¿por qué sale el siervo a cobrarle al otro consiervo? ¿Sabes por qué? Porque él no creyó en el perdón del rey. Él no estaba dispuesto a recibirlo. Y cuando no estamos dispuestos a recibirlo, esto se nos convierte en un problema, porque no aceptar el perdón es tener problemas con Dios, pero también tenemos un problema con los demás. Te quiero compartir lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este versículo a mí me impacta muchísimo, porque a veces podemos pensar que el homicida es solamente el que tiene un arma y puede dañar a una persona con esa arma y le quita la vida. No, la palabra aquí dice que todo aquel que aborrece, todo aquel que odia a su hermano, a su prójimo, a los que están a tu alrededor, es un homicida. Y dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente con Dios. Por eso es que yo te invito en esta tarde que tú puedas resolver en tu corazón esas situaciones que te han dañado, esas relaciones que se han quebrado, que pueden ser hasta en tu propia casa, que puede ser ahí con tus familiares, con los más cercanos, con las personas que uno tiene que amar, son los que están más cercanos. Y además ahora en estos tiempos de pandemia, wow, que estamos más tiempo en casa, a veces pueden ocurrir muchas diferencias y conflictos dentro del hogar. Entonces, este es el tiempo para que nosotros le entreguemos nuestro odio y resentimiento a Dios. Que tú puedas ahí sacar ese odio de tu corazón y decirle: Dios, yo te entrego este odio, yo te lo entrego a ti, yo lo dejo en la cruz del Calvario, yo no quiero guardar más resentimiento conmigo. Dios hoy te lo está pidiendo, entrégame ese odio, entrégame ese resentimiento. Y cuando Dios pide algo, hay que obedecer. No nos podemos resistir a una petición de Dios, hay que obedecer. Y cuando Dios te pide algo, ¿sabes? Es porque te va a dar algo mejor. Por eso, entrégale tu resentimiento. ¿Y Dios qué te puede dar? Te puede dar paz, te puede dar libertad y te puede dar restauración. Porque la restauración plena es cuando nosotros soltamos el resentimiento. Y ese soltar el resentimiento es perdonar a los que nos han ofendido, es perdonar a los que nos han rechazado, a quienes han dejado heridas profundas en nuestro corazón. Cuando nosotros no perdonamos, ahí es cuando viene la culpa. Y eso no permite que nosotros hagamos nada para Dios, porque la culpa te paraliza, la culpa te frena. En esta semana yo escuchaba un mensaje del pastor César, estamos conectándonos con el pastor César todos los días por 40 días en un tiempo de intercesión, y me impactaba mucho algo que él compartía, y él dice que cuando uno no perdona, queda uno estacionado en el tiempo. O sea, en ese día donde te ocasionó eso difícil, comienza tu vida a girar en torno de ese día. Decía él que es como un peldaño, cada día es un peldaño y tú tienes que ir subiendo de peldaño en peldaño. Pero cuando te ha ocurrido un daño, cuando te han provocado alguna herida, te quedas estacionado en ese tiempo. Toda tu vida gira en ese tiempo. Y él compartía su testimonio de cuando a él, cuando le sucedió lo del atentado y casi le quitan su vida. Y de repente él sentía de que poder estar en esa relación con Dios se le dificultaba. Y en un momento Dios le pregunta y le dice: ¿tú ya perdonaste a los que te hicieron este daño?
Y él dijo, no, yo, desde que a él volvió nuevamente a despertar, él lo único que pedía era justicia. Y que yo no, que estas personas sean descubiertas y que estas personas puedan pagar el daño que me han causado. Y él le dijo, Dios le dijo, tú necesitas perdonar. O sea, ¿por qué no perdonas a esas personas que te hicieron daño? Y ya habían pasado 20 días, y dice él, 20 días en el cual yo no había podido avanzar, en el cual yo no había podido surgir. Y de verdad que cuando yo escuché esto fue algo muy, muy especial en mi corazón. Y yo dije, no, yo voy a perdonar, yo no voy a quedarme estacionado en el tiempo. Yo necesito avanzar, yo necesito alcanzar todos los planes que Dios tiene preparado para mi vida. Entonces, muchas personas dicen, es que yo no siento perdonar. Y esto no se debe a que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión del corazón en que tú decides, o sea, no es fácil, pero tú perdonas de todo corazón por la decisión que ya has tomado de liberar de tu corazón a esas personas que te provocaron una mala acción y que te perjudicó. Y esto no hace que los otros cambien, los otros pueden seguir haciendo su vida como es su vida. Esto no hace que los otros cambien. Uno perdona para quedar liberado nosotros. O sea, uno perdona para quedar libre cada uno de nosotros. Perdonar es liberarse. Dile al que está a tu lado, perdonar es liberarse. ¿Liberarse de qué? Liberarse de ese yugo que te ha tenido estacionado, que te ha frenado durante muchos años. Yo decía, wow, el pastor dice que él duró 20 días sin poder perdonar a esas personas, pero yo conozco historias de personas que no, son años. A veces años que no han perdonado, mucho tiempo, a veces son 5, 10, 20 años en los cuales no han podido perdonar a sus padres por los daños que les hayan ocasionado, que no han podido perdonar a su esposo por infidelidades, que no han podido perdonar a sus hijos por ser rebeldes. Y ahí comienzan a destruirse las relaciones dentro del hogar. Entonces, tú necesitas liberarse de ese yugo para que puedas tener una mejor relación con Dios y una mejor relación con los demás. La segunda manera en que nosotros podemos restaurar nuestras relaciones es olvidar por completo el daño. Hay algunos que siguen recordando una y otra vez lo que le hizo a alguna persona. De repente hay una pareja, dicen, ay no, yo te perdono, sí, por lo que tú me hiciste. Pero pasan los días y luego le estás nuevamente ahí poniéndole el dedo en la llaga. No, o sea, tú tienes que olvidar por completo el daño. ¿Y cómo sé que no he perdonado? Bueno, cuando no soportamos estar al lado de ciertas personas. Por favor, cuando sentimos el deseo de responder con ironía a la gente. Cuando uno se siente incómodo con ciertas personalidades o temperamentos que te irritan con insignificancia. O sea, ay, no, yo no quiero estar al lado de esta persona. Ay, yo me siento incómodo. Ay, yo quiero regresar a mi casa. No puedo compartir con esta persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú aún no has perdonado. O sea, olvidar completamente el daño es no dejar que tus pensamientos te acusen o te condenen. Perdone. Deja libre a tus rehenes. No los tengas más secuestrados con usted. Viva su vida. Usted deja de vivir su vida cuando está pensando siempre en esa persona que te hizo daño. Ahí dejas de vivir tu vida. Por eso, hoy yo quiero que tú seas sincero y pienses en la última vez que alguien te hirió, o que te perjudicó, o que tomó algo que le pertenecía a usted. Piensa, ¿qué fue lo que sintió después de este hecho? Wow, tú dijiste, siento algo en mi corazón, pero
yo te pregunto, ¿sintió deseos de hacer algo bueno por esa persona o consideró tomar represalias? Ay, no, esta persona me la va a pagar. ¿Sí o no? Que es lo que uno dice, esta persona me la va a pagar. Uno dice, a veces cuando a alguien le causa daño, uno dice ni perdón ni olvido, pero eso no está en la Biblia. No pierdas la gracia y el favor de Dios cuando tú no perdonas, porque el no perdonar te impide caminar en la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es fundamental que tú reconozcas esa falta y resolver la situación y olvidar definitivamente lo que te hizo esa persona. Cuando nosotros somos casados, constantemente tenemos que perdonar. Constantemente, porque nos atrasamos en hacer la comida, porque tal vez nos tomó la tarde, digamos, nos tomó la tarde de pronto de algo que teníamos que hacer. Bueno, hay muchas situaciones que se presentan cuando en la vida de los casados. Bueno, yo te digo, si te causa algún daño, perdona. Hay esposas que a veces, les cuesta tanto perdonar, que a veces se acuestan y le dan la vuelta a la espalda al marido, o puede ser al contrario y ni se hablan hasta el siguiente día, o a veces pueden pasar días sin hablarse. Lo otro es que también en familia algún acto que nos haya causado daño, bueno, perdona a tu papá que te prometió ir de pesca, ir a un paseo, tomar unas vacaciones y no lo hizo, perdónalo. Perdona al vecino que constantemente hace ruidos molestos, perdona a tu hermano de la iglesia que te hizo algo que a ti no te gustó, perdona. Nosotros debemos de perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Hay una estadística que dicen que en el perdón el 99% es reconocer. O sea, es harto el porcentaje, y el 1% es un acto de fe. Si tú tienes fe, da ese paso y reconoce. Cuando tú reconoces, ya estás al otro lado y ya puedes perdonar, porque el perdón es la señal de los hijos de Dios que tienen el carácter de Dios, porque Dios es un Dios de perdón. Y los hijos también deben de llevar el mismo carácter de Dios. Entonces, una persona que no perdona pierde por muchas razones. El versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, cuando uno no perdona, causa tristeza a los que están a nuestro alrededor. O sea, uno se afecta muchísimo. Todos los que estamos alrededor de una persona que le cuesta perdonar, que se resiste al perdonar a los que le han hecho daño, causa tristeza por todo lo que pierde esta persona. Entonces, se afectan las relaciones con las otras personas, porque hay personas que no van a querer compartir porque tú eres una persona enojona, porque guardas odio, guardas rencor, guardas resentimiento y no van a querer compartir contigo. Y después dicen, ay, estas personas me rechazan, y te enojas también con esas personas, pero esa no es causa de las otras personas, es por causa tuya. Lo siguiente, ahí mismo en el versículo 31 dice, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Cuando tú no perdonas una deuda hacia los demás, te acusan, porque aquí la palabra dice que ellos se refirieron al rey. O sea, esta situación no quedó en oculto y a las personas no les gusta cuando tú no perdonas. Por eso te acusan con los demás. En el versículo 32 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Porque esto ya tiene que ver con la misericordia que hay en nuestro corazón, como yo tuve misericordia de ti. Siempre nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. Y esa misericordia también tiene que estar en nuestro corazón para que podamos perdonar.
Y cuando tú no perdonas, te conviertes en un malvado. Eres una persona mala. Y a veces uno dice, pero yo no soy malo. Esa era una actitud mía y tenía odios antes de conocer al Señor. Yo tenía muchas personas a las cuales yo odiaba muchísimo. Yo odiaba personas que me habían vulnerado, que me habían maltratado, personas que me habían rechazado, que se burlaban de mí. Muchas cosas, yo tenía mucho resentimiento en mi corazón y era tan chistoso porque a la vez parecía como una persona noble, pero era solamente de apariencia, porque por dentro había mucho odio. Y eso me pude dar cuenta cuando yo hice mi encuentro. De verdad que yo viví un antes y un después. Antes yo en las fotografías aparecía siempre con la cara así como enojada, poco sonreía, tenía hasta una seña aquí marcada en la frente de lo enojona y odiosa que yo era. Pero después de que yo conocí al Señor, el rostro cambia, ya eres una persona alegre, que a veces hasta las personas que le han causado a uno daño y uno los perdona y uno ya no tiene libertad con ellos y puede uno hablarles y todos hasta se sorprenden y se quedan así como impactados por las actitudes nuevas que uno toma cuando uno entiende y comprende la palabra de Dios. Entonces yo te aconsejo, no te conviertas en una persona mala, porque esto es feo, esto no te hace ver bien hacia los demás. Y en el versículo 34 dice, a causa de que este siervo no había perdonado la deuda de la otra persona, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y qué es entregarnos a los verdugos? ¿Saben? Yo pensaba mucho en esto, porque él fue entregado a esas personas, son personas que toman sentencias sobre la vida de uno. Y para mí, ¿cuáles son los verdugos? Los verdugos son las enfermedades que se te provocan, enfermedades constantes, pueden ser migrañas, dolores de cabeza, gastritis, por el odio, el resentimiento que tienes, esto vienen enfermedades, eso es entregarse a los verdugos, pero también puede ocurrir en tu vida escasez financiera, donde tú quieres prosperar, pero siempre se te dificulta y tienes barreras que topan y que no puedes ver lo que tú anhelas en tu corazón. Puertas laborales se te cierran, no puedes avanzar, era algo que a mí me pasaba. Yo había terminado mi carrera universitaria y continuaba realizando la misma pega desde la que yo inicié mis estudios y si yo hubiese perdonado y hubiese conocido al Señor antes, yo hubiese escalado mucho más en la empresa en la que yo vivía, pero no había podido, siempre tenía ese tope, no podía avanzar, habían personas que no se querían ni relacionar conmigo. Yo recuerdo una persona que me dijo, ay no, Mafer, ¿sabes? Uno puede enseñarle la parte operativa de lo que tú sabes del trabajo, se lo puede enseñar uno a cualquier persona y lo aprende fácil, pero cambiar a una persona es muy difícil y cambiar tu vida, lo que tú eres, es muy difícil. Y tú eres una persona, me dijo caleta de cosas, me dijo que era arrogante, que era enojona, que peleaba con todo el mundo, conflictiva. Y yo, wow, esto me hizo reflexionar en que yo tenía que cambiar. Entonces, se te cierran las puertas, hay conflictos en las casas, hay peleas. Todo eso es cuando te entregan a los verdugos. Entonces, queridos, el éxito en la vida depende de si sabemos relacionarnos correctamente con los demás. Entonces, este es el tiempo de que nuestras relaciones sean restauradas. Quiero invitarte que en el lugar donde tú estés puedas cerrar tus ojos, puedas poner tu mano en el corazón y puedas ahí reflexionar conmigo y pensar si en alguna vez te han herido. Yo te hago esa pregunta. ¿Te han herido alguna vez? ¿Te has sentido rechazado por alguien de tal forma que aún sientes dolor cuando piensas en esa situación? ¿Alguien importante en tu vida te prometió algo y nunca cumplió con esa promesa? Entonces,
yo hoy quiero que tú ahí reflexiones y pienses en esas personas que te han causado daño, que te han perjudicado. Y en ese momento que uno piensa en esas personas, nosotros no debemos resistirnos a perdonar, porque también tenemos que comprender que Dios ya perdonó nuestros pecados. O sea, que podamos experimentar ese perdón, esa limpieza que viene a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando sentimos que no debemos a veces pagar por nuestro pecado, nosotros no debemos salir a cobrarle a los que nos han faltado, sino que vamos a perdonar. Dile, yo hoy quiero perdonar, yo no me quiero quedar estacionado en el tiempo, en ese tiempo donde la persona me causó daño, donde me maltrató, donde abusó de mí, donde me hirieron, donde me rechazaron. Dile, no, yo quiero perdonar a esas personas y olvidarme totalmente del daño que me ocasionaron. Yo quiero liberar. Dile, yo quiero liberar, yo quiero perdonar a esas personas. Recuerda que puede ser difícil hacerlo, pero hoy tú tienes la fuerza necesaria. Esa misma fuerza que tuvo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando estuvo en la cruz y tuvo esa fuerza y la disposición de perdonar a los que le estaban causando daño. Hoy tú puedes disponer de esa misma fuerza para que perdones al que te ha ofendido y puedas perdonar a los que te han rechazado y recibas el bálsamo del Espíritu que comienza a sanar tu interior y a sanar tu corazón. Hoy repite conmigo estas palabras y dile, amado Señor, gracias, gracias por perdonarme todos mis pecados, así como tú me perdonaste. Yo perdono, yo dejo libre de mi corazón a todos aquellos que me han ofendido y que han dejado una profunda herida en mi corazón. Dile, Señor, perdonaré todas las veces que sea necesario. No permitiré el resentimiento, olvidaré totalmente el daño que me ocasionaron. Dile, yo perdono a todos ellos, dile, todos los que el Señor te ha puesto ahí en tu mente, dile, Señor, yo perdono a mis padres, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mis hijos, yo perdono a los que me han fallado, los que han estado a mi alrededor, dile, yo perdono a todos los que me han fallado. Yo declaro en el nombre de Jesús y por la sangre que derramó Jesucristo ahí en el huerto del Getsemaní cuando fue traicionado. Declara esa sangre, hoy restaura mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, tú puedes continuar así como nos lo enseñó nuestro pastor César, en tu lugar secreto. Puedes continuar perdonando a todas esas personas que te han dañado. Y en esta mañana quiero darle la cordial bienvenida a todos aquellos que se han conectado por primera vez. Siéntanse como en casa. Siéntanse bendecidos porque alguien te invitó a escuchar este mensaje a través de esta transmisión y a través de esta plataforma. Por eso yo hoy quiero darte un mensaje de amor. Quiero decirte de que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para tu vida. Él tiene un camino de bendición para ti y para todos los tuyos, para los que te rodean, para tus hijos, para toda tu familia. Pero la decisión empieza por uno y es por ti que estás hoy conectado a través de esta transmisión. Por eso quiero motivarte a que hagas una nueva oración conmigo, una oración más conmigo, y la podamos hacer juntos ahí en el lugar donde tú estás. Inclina tu rostro una vez más y dile, amado Jesús, gracias por permitirme estar conectado a través de esta transmisión. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por revelarme a Jesús a través de la cruz del Calvario. Señor, hoy reconozco que te he fallado y te pido que me perdones y que tu sangre limpie mi corazón. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único Dios, como mi único Señor y Salvador personal.
Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más se borre de ahí. Renueva mi mente a través de tu palabra para que yo pueda comprender y entender los propósitos que tienes para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay algunos datos que aparecen en pantalla y que puedes ahí ponerte en contacto con alguien de nuestro ministerio y puedas ahí recibir la asesoría, la dirección para que sigas con nosotros. Bueno, Dios los bendiga. Fue un gusto haber compartido con todos ustedes. Hasta una próxima transmisión.